locales por la cobertura que le están dando a esta rueda de prensa que forma parte de la gira de la Mesa de la Unidad Democrática Nacional en coordinación con la Mesa de la Unidad Democrática del Estado Zulia. Ha preparado en estos 2 días, encomendándome a mí la tarea de asistir al Estado. Bueno, tenemos que lamentar, por cierto, que no tenemos servicio eléctrico en la zona y procuraré hablar de manera pausada para que los colegas de los medios puedan recoger las declaraciones que dé y en base a ellas formular las preguntas que estimen convenientes al final del evento y cualquier otra no relacionada, por supuesto, con la exposición que pueda yo hacer. Efectivamente, como dijo nuestro coordinador en el Estado Zulia, el 26, 27 y 28 esa fecha ha sido fijada por el Consejo Nacional Electoral para que se proceda en todo el país a recabar el 20% de las voluntades que se exigen para ejercer el referéndum revocatorio del presidente de la República. Como le consta a todos los medios de comunicación y al país en general, y también, por cierto, a la opinión pública internacional, lo que es en cualquier parte del mundo el ejercicio de un derecho constitucional que debería ser facilitado por las autoridades, aquí en nuestro país se convierte prácticamente en un calvario. Ya sabemos, por cierto, que como en Venezuela no existe la separación de poderes que consagra la Constitución, porque de hecho, de facto, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral funcionan como apéndices, vergonzantes y vergonzosos apéndices del Poder Ejecutivo y, por cierto, empeñados en sostener en el gobierno a quien no tiene respaldo popular y el rechazo de más del 80% de los venezolanos. El ejercicio de ese derecho se ha convertido en una tragedia. Normas sobrevenidas, requisitos absolutamente inimaginables, estrategias impeditivas de que se pueda expresar libremente la manifestación de voluntad. Si nosotros examinamos lo que han dicho respecto del revocatorio, al menos los 6 o 7 principales voceros del gobierno, el presidente Maduro, el vicepresidente Isturi, el psiquiatra Jorge Rodríguez, el señor Cabello, el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, en fin, que recuerden, han dicho que no habrá referéndum revocatorio este año y algunos se han atrevido a decir que ni siquiera el año que viene. Mientras el gobierno dice que no habrá, su Consejo Nacional Electoral hace para que no haya. Entonces ustedes ven la perfecta consonancia, digo, de las dos estrategias, la del gobierno que da instrucciones al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral que tiene el vergonzante e inconstitucional encargo de hacer de verdugo de un derecho humano fundamental, como es la expresión del sufragio. Bueno, pero ese es el paisaje. Digo que el 26, 27 y 28, por encima de todas las acechanzas, pocas máquinas ubicadas donde hay mucha gente, muchas máquinas donde hay pocos electores, locales inapropiados, horarios cercenados y la última, el absurdo de convertir una elección o una manifestación de voluntad de circuito nacional en circuito local. Como ustedes saben, el presidente de la República, cualquier candidato presidencial, es electo con el voto mayoritario de los electores. Un presidente puede perder, pongamos por caso, las elecciones en el estado Miranda, en Caracas, en el estado Zulia y en varios estados más, pero si la sumatoria de votos totales en el país le dan para ser presidente de la República, es el presidente electo. El Consejo Nacional Electoral está exigiendo
que la manifestación del 20% la tengamos que recabar en todos los estados. Y si pongamos por caso, recabamos más del 20% en 23 estados, pero en uno solo no logramos el 20%, según ellos, no hay referéndum revocatorio. Bueno, esto que es una atrocidad y que es un atropello no solamente a la Constitución, no solamente a la institución del sufragio, no solamente a la figura referendaria en sí, sino a los venezolanos, a los ciudadanos, forma parte, digo, del paisaje en el que tenemos que afrontar esta eventualidad. Yo estoy absolutamente convencido que si nosotros logramos estimular a la gente, sobre todo, informarle el sentido que tiene esto, que no es una mera acción política, hacerle llegar hasta nuestra gente la convicción de que solamente saliendo de este gobierno nefasto podremos resolver los enormes problemas económicos y sociales que tenemos, la falta de medicinas, la falta de alimentos, la inseguridad, el colapso de los servicios públicos. Nada de eso se va a resolver, al contrario, todo eso va a empeorar mientras tengamos este gobierno. Por ahí he escuchado a algunos analistas decir que a la gente no le interesan los problemas políticos, sino los problemas de la cotidianidad, la comida, la medicina, la seguridad, los servicios públicos. Ciertamente es así, pero es que la gente sabe que su cotidianidad trágica está vinculada a un gobierno que obedece a un modelo político absolutamente nefasto, fracasado, y por consecuencia, hasta que no cambiemos al gobierno que tiene esa convicción dogmática, absurda, terca, por cierto, que ha fracasado y que va de peor a pésimo cada día que pasa, y ya llevamos casi 18 años de esto, mientras ese gobierno esté, ningún problema se va a resolver. Por eso les digo, esta cruzada y esta campaña es muy importante. Así como me ha correspondido a mí el honor de venir a iniciar la campaña, la toma de Venezuela, que será el 26, el 27 y el 28 de octubre próximo. Otros dirigentes de la unidad, nuestros parlamentarios, nuestros gobernadores, nuestros alcaldes y los activistas de todas las organizaciones políticas, los que se suma cualquier venezolano de buena voluntad que quiera salir de esta pesadilla, forman parte de la campaña electoral. Que nadie espere que los llamen, que todo el mundo se sume, que se presente. Que nadie diga, bueno, es que yo no estoy haciendo ninguna actividad, no estoy realizando ninguna actividad porque el comando no me ha llamado. Si no te llaman, asiste, preséntate. ¿En qué ámbito, en qué localidad puede ser útil? ¿Qué actividad puedes acometer? Y si todos sumamos nuestros esfuerzos, estoy seguro que vamos a tener buenos resultados. La forma de derrotar las trapisondas, la vagabundería de un gobierno que se ha desenvuelto todos estos años en medio de la corrupción y el delito es derrotar sus trampas. Y las trampas se pueden derrotar con participación masiva, si lo hemos hecho otras veces. Allí está la extraordinaria jornada que cumplimos en las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre de 2015. Todo el mundo decía, no va a haber elecciones parlamentarias. Si las hacen, se las van a robar. El Consejo Nacional Electoral no va a reconocer los resultados. Bueno, y en definitiva, hubo elecciones parlamentarias. Le dimos una paliza memorable. Tuvieron que reconocer el resultado, aunque después quisieron burlar ese resultado. Este gobierno estafador de instituciones estafadoras, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, han tratado de anular, liquidar la voluntad popular con las sentencias del tribunal para que la Asamblea Nacional no cumpla el cometido que depositó en sus manos la soberanía popular el pasado 6 de diciembre. Y siempre va a ser lo mismo. El gobierno tampoco quiere elección de gobernadores porque este gobierno de pillos, de ladrones, de cobardes, de bandidos, sabe que en la oportunidad en que se cuente, que en la elección que sea, así sea una elección de reina de carnaval, de una fiesta patronal, va a salir apaleado por el sufragio popular, porque el gobierno, por donde quiera que asoma la cara, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, genera rechazo, repugnancia, repulsión, porque se ha desempeñado muy mal, porque no respeta el ámbito nacional y el internacional, porque en el concierto de las naciones nos hemos convertido en el hazmerreír,
un país pleitista, aislado, al que todo el mundo le saque el cuerno. Por cierto, la canciller amenazaron con que me va a denunciar no sé por qué cosa. Ojalá esa señora se dedicara a trabajar y deje la vagancia. En la Asamblea de las Naciones Unidas a la que fue a hablar, era patético el espectáculo. No había nadie en el auditorio, apenas el personal burocrático que la acompaña. Es una vergüenza, da lástima. Los cancilleres, hasta los cancilleres de la región, le sacan el cuerpo. No quieren hablar con ella. Se burlan en su cara de ella. Y esa es quien está dirigiendo la diplomacia venezolana. Lamentablemente, esa diplomacia hecha con los pies, esa diplomacia estúpida, fallida, ridícula, ignara, torpe, genera problemas y consecuencias para Venezuela como país. Porque muchos ciudadanos venezolanos que tienen necesidad de vivir en el exterior se ven afectados por la política torpe de esa ignara, a quien no sé qué se le ocurrió a Nicolás Maduro en determinado momento poner al frente de la Cancillería. Ayer dijo que me iba a demandar por vilipendio y por no sé qué favorecer la presión de intereses extranjeros, de potencias extranjeras sobre Venezuela. Renuncie usted, vaga, inútil. Nosotros hemos concurrido a los organismos internacionales de los que Venezuela forma parte, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, a pedir que se active la Carta Interamericana, porque este es un gobierno ampón que ha quebrantado gravemente el orden constitucional, y hemos pedido que se active la Carta Democrática Interamericana, que por si esa ignorante cancillera no lo sabe, es un documento suscrito por Venezuela. Estando ella en la OEA y estando nosotros, ella dijo que íbamos a sufrir una gran derrota, ni cuenta sabe sacar en un auditorio tan reducido. Esa ignara, esa torpe, no se dio cuenta de que iba a perder la votación por 20-12 como la perdió. Vamos a concurrir posiblemente en los próximos días, cosa de fijar fecha. Vamos a concurrir otra vez a la Organización de Estados Americanos porque hoy la situación es peor, mucho peor. Y vamos a concurrir para llamar la atención otra vez de la comunidad internacional y para que se activen los mecanismos que se pueden activar con base a esa carta cuando un gobierno como el nuestro se convierte en gobierno forajido, donde hay presos políticos, donde no se respeta el debido proceso, donde no hay separación de poderes, donde se violan los derechos humanos, donde hay crisis humanitaria. Bueno, y que preparen el calabozo donde nos van a meter presos, porque no nos van a silenciar y vamos a seguir denunciando nacional e internacionalmente un gobierno de ampones, de narcotraficantes, de Bueno, compañero, vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas. Inicia Yesibel Rincón, del diario Panorama. Diputado, el TCJ prácticamente ha dejado sin poder a la Asamblea Nacional. ¿Cómo hacer para revertir esta situación? Y le quería preguntar, ¿la Mesa de la Unidad Democrática se arriesgaría a un revocatorio en el 2017? Te voy a contestar primero la segunda pregunta, que es relativamente más sencilla de responder. Nosotros no nos hemos montado en el imaginario referéndum revocatorio el año que viene, sino este año. Este año, y por más impedimentos que coloque el gobierno, violatorios de la Constitución, vamos a participar. Por cierto, les quiero decir lo siguiente. Hay gente por ahí que dice, no le falta razón al argumento, aunque es más emotivo que objetivo. Bueno, pero ¿cómo es posible que si el gobierno viola la Constitución, ustedes convalidan esa violación participando? Porque si no participamos perdemos el derecho. Eso equivaldría, si no participamos porque el gobierno pone impedimentos inconstitucionales, eso equivaldría a entregarle al gobierno el ejercicio de nuestro sufragio. Mañana ponen una condición inconstitucional para la elección de gobernadores, entonces no vamos. Y ganan ellos por forfait porque nosotros no vamos, entonces ellos eligen los 24 gobernadores. Mañana hay elección presidencial y colocan impedimentos que violen la Constitución, tampoco vamos, entonces dejan ahí al presidente que ellos le dé la gana. No. Precisamente la forma de restablecer el orden constitucional es superar todos los obstáculos y participar. ¿Okay?
Eso por una parte. Por la otra, estas son luchas de mediano y de largo plazo. Esto, por cierto, que no nos sorprendió. Fíjese usted que apenas ganamos las elecciones parlamentarias. ¿Qué fue lo primero que hizo el gobierno el 23 de diciembre? La anterior Asamblea Nacional se caracterizaba por la inutilidad y la holganza, la holgazanería, empezando por ese bueno para nada, que ahora anda en plan de chepacandela política, de chisme en chisme, que es el imbécil, el bípedo ese de Diosdado Cabello. Ese bueno para nada, que por cierto, ya uno ve por qué Chávez lo desheredó en vida, que esa es su tragedia. Él no ha superado ese complejo. Bien, el 23 de diciembre, violando la Constitución y la ley, nombraron 13 magistrados principales y 18 magistrados suplentes de manera expresa, violando la Constitución, violando las leyes específicas, etcétera, el derecho de los ciudadanos a objetar las designaciones, etcétera, todo lo violaron. Y nombraron esos magistrados. Ahí tú veías la estrategia. Presionaron incluso jueces para que pidieran su jubilación antes del tiempo. ¿Para qué? Para hacerse de una macolla de vagabundas y vagabundos, que son esos tipos que están allá, en ese tribunal. Por cierto, hay algunos aquí del Zulia, algunos y algunas del Zulia, que van a terminar sus días en la cárcel, ellas y ellos. Van a terminar en la cárcel. Tenemos incluso grabaciones de una magistrada que dijo que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, que es una indigna, porque no tiene ni siquiera credenciales para ser presidenta, que no tiene doctorado, que el doctorado se lo chimbiaron en universidades europeas, el tal Iglesias del Partido Podemos y Monedero, le chimbiaron el título de doctora, que no es doctora ni es nada. Bueno, hay grabaciones de esa señora Gladys Gutiérrez presionando a una juez para que renunciara antes de tiempo. Su argumento de que el gobierno tenía que tener el control total del TSJ. Pues primero, el primer paso es ese. El 23 de diciembre nombran los magistrados en de 2015. Y después, el último día del año, el 30 de diciembre, se produjo por algunos magistrados express también de la sala electoral la decisión invalidando a los diputados de Amazonas por una acción cautelar para quitarlo de la tercera parte. Ahí usted veía la estrategia. Ellos no respetan la voluntad popular cuando pierden las elecciones. Para ellos las elecciones son respetables solamente cuando las ganan. Y no las respetarán más nunca, porque más nunca van a ganar unas elecciones. Ahora, en ese cuadro, en ese paisaje, lo que nos tiene guardia. Por cierto, yo le quiero pedir a alguna gente que dice, bueno, ¿para qué ha servido la Asamblea? No le hagan el juego al argumento del gobierno. Ese es un argumento del gobierno. La Asamblea no sirve para nada. Y hay alguna gente que dice, ¿y para qué nos ha servido la Asamblea si votamos por ella? ¿De qué nos valió eso? Nos ha valido de mucho porque es el único poder electo por el pueblo que está haciéndole resistencia. No le pagan a los diputados. Nos tienen la Asamblea Nacional adentro llenas de sapos del SEBIN pagados a remuneración. Bueno, nos retratan, nos ponen grabadores, no le dan ni siquiera, no pasan el presupuesto para que los coman los niños del preescolar y del quince, que son los niños de los trabajadores. Afuera, una horda de malvivientes que si hubiera organismos de policía y de prevención, al pasar por ahí no quedaría uno porque todos son delincuentes. Por cierto, esos delincuentes, a todo el que pasa por ahí con cara de saber leer y escribir, entre ellos a los comunicadores ya lo caen a pedradas, les tiran cualquier clase de porquerías encima. Bueno, y en medio de esas cosas discutimos, legislamos y controlamos, aunque el gobierno lo niegue. Por cierto, el problema más grave que está teniendo el gobierno en el ámbito internacional es el desconocimiento de la realidad. Por eso usted no le va a entrar un centavo. Por eso es que nadie le quiere fiar ni una locha, ni un dólar. ¿Por qué? En el ámbito internacional es calificado como un régimen tramposo que viola la Constitución y que más temprano que tarde tendrá que salir. ¿Okay? ¿Respondida? Lenín Daniel Televen. Usted decía que el corto y largo plazo no están adelantados, pero ¿qué pasa con el lapso inmediato de las personas que están necesitadas? Usted está visitando el Estado, que más ¿Qué más? Por favor, silencio. Y más casos de muerte por desnutrición. Hay muchas personas que están
tratando de resolver su necesidad inmediata, que es comer. Y no, o sea, una familia con hambre, lo menos que va a escuchar es que vayan a participar en una jornada electoral. Y esto es planificado, ustedes lo saben muy bien. Esto es perfectamente planificado. ¿Cómo van a hacer para enfrentar eso? Porque hay mucha gente buscando qué comer. Aquí, sobre todo, en Venezuela. Gracias. ¿Usted llama Levi Daniel? Levi. No le digo Levi, sobrino. No, Levi es mi tío. Ah, bueno. Mira, yo parte de lo que tú me estás preguntando ya lo señalo. Que a la gente le preocupa más su cotidianidad que el problema político, ciertamente. Pero es que la gente ya ha asociado que la tragedia de su cotidianidad responde a un problema de carácter político. Porque tú lo que no puedes hacer es pasar con una especie de bisturí y hacer una disección y decir, de este lado lo político, allá lo económico y más allá lo social. No, es inseparable porque la tragedia económica y social, entre eso el hambre, la hambruna, la carestía, la miseria, etc., depende exactamente de este modelo político que el gobierno no va a cambiar. Fíjate, se decía lo mismo antes de las elecciones parlamentarias. A nadie le interesa una elección porque tiene hambre, porque no es. Fíjate, y la gente fue a votar. La gente fue a votar porque ya nuestra gente sabe que una manera de salir de esto es quitar al gobierno. Por cierto, yo te digo, sin ningún complejo, yo lo he dicho en todas partes, a nosotros nos favoreció mucho en las elecciones parlamentarias el voto castigo. Eso no es ninguna tragedia, señor. Cuando decía el otro día Nicolás Maduro, que bueno, como todos sabemos, el tipo tiene limitaciones gruesas, pero muchas limitaciones. Decía que nos favoreció el voto castigo. Ay, cuidado, bobo, te hiciste una gran revelación. Cuando el gobierno es malo, el voto castigo favorece a la oposición. Y cuando el gobierno es bueno, el voto favorece o premia a una buena gestión. Sí nos beneficiamos del voto castigo. Y sí queremos promover el referéndum porque la gente en tropel va a salir a votar a favor del revocatorio. Porque tú estás evaluado en la opinión pública demasiado mal. El presidente tiene más del 82% de rechazo, no es de crítica, de rechazo. Hay gente que se lo quiere quitar encima, lo cual supone que hasta la base chavista anda en esa onda, porque el PSV tiene, según números gruesos, más o menos 25% de respaldo, aunque ha retrocedido bastante. Pero eso te quiere decir que hasta la base chavista censura el manejo y la gestión del presidente. Y además, mira, no es cuestión de estadística. Tú sales a la calle, invito a cualquier venezolana, a cualquier venezolano que salga a la calle y se pare en una esquina, a cual que pase, ¿qué piensas tú de Maduro? ¿Qué piensas tú de Maduro? Para que tú veas. A lo mejor las encuestas se quedan cortas. Los chavistas, o sea, yo no he escuchado a nadie, incluso los diputados que lo defienden en cámara, casi que lo defienden con un pañuelo en la nariz, invocando como siempre al fetiche de la memoria del comandante Terreta, que es el gran responsable de esta tragedia, porque ese psicótico es un tipo afectado mentalmente, con taras, fobias, manías y complejos. Él fue el causante de esta desgracia, porque era un megalómano. Y por cierto, estos creen que ese fetichismo, que ese culto necrolátrico da muchos dividendos. Ojalá vieran las encuestas. Se están pagando con el muerto, como debe ser. Ya están pagando con el ilustre muerto, como debe ser, porque es el verdadero responsable de esta tragedia, entre otras cosas, por haber escogido este mapleto como sucedió. Bueno, tampoco tenía mucho para escoger. No quiero decir las dos cosas entre lo que quería escoger porque no quiero que me censuren los medios. Disculpe, pero para preguntar que, ¿verdad? Estamos hablando de la segunda ciudad más importante del país, el estado petrolero, que en este estado mueran chamos por hambre. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Estamos de acuerdo con eso, Daniel. Y es que eso no es ningún secreto. Y niños comiendo el agua como en basurero. Lo que está pasando nunca había pasado en Venezuela. Por mucho que este gobierno trate de ver avances imaginarios, donde no existen, el retroceso que hemos tenido en estos años ha sido pavoroso. Mira, a veces yo me hago la imagen de lo que tenemos que hacer como entre todos para reconstruir este país, una cosa pavorosa. Es más difícil reconstruir que construir. Es que mira, tienes destruido el sistema productivo, que lo digan ustedes cómo están las fincas del sur del lago, ganadería, sistema productivo agrícola, pequeña y mediana industria, empresas de Guayana, PDVSA, sistema vial, sistema de agua, sistema eléctrico, todo.
voltea para algún lado a ver si consigues una cosa siquiera medianamente regular que esté en manos del gobierno. Bueno, ahora imagínate tú salir de este atolladero después. Va a requerir el esfuerzo de todos los venezolanos y mucha confianza para que venga inversión extranjera. Porque aún liquidando los pocos activos que Venezuela puede liquidar en este momento, un país maula, un país que es considerado maula y tramposo, gracias a este gobierno, no puede conseguir un centavo sino con garantía real. Ya no hay garantía fiduciaria, como antes. Tú emitías un papel y el papel volaba como pan caliente porque era un papel que estaba respaldado por PDVSA, etcétera. Fíjate lo que han convertido a PDVSA. Aquí tengo, bueno, y si hay algunos que conocen la materia son los parlamentarios del Zulia, a quienes por cierto, no es que les quiera dar un piropo, pero el Estado Zulia puede sentirse orgulloso de su un excelente papel, representando dignamente a la gente que votó por él. Porque tú sabes, generalmente nadie reconoce las cosas. ¿Y qué ha hecho fulano? ¿Y qué ha hecho fulana? Han hecho bastante. Y por cierto, sin sueldo. ¿Okay? Tienen que no tener con su propio hijo. Globovisión, Edimar, ahí está. Sobre el comentario que dijo Amelia de que posiblemente vicepresidente lo colocarían al lado. ¿Eso le dijo Ameliachi? Sí. Imagínese usted, yo no sabía nada, mi paisano Ameliachi, porque él es carabobeño y yo también. Caramba, bueno, él es un hombre bien informado porque Ameliachi, además de ser gobernador de Carabobo, es militar retirado y creo que es secretario de la Organización Nacional del PSV. Ahora bueno, yo creo que Ameliachi, diciendo que iban a nombrar vicepresidente, no creo que le haya dado una buena noticia a Venezuela. Pero allá ellos, los dueños de la decisión son ellos. Yo no sé si Nicolás quiere que lo amarren más de lo que ya está. Allá él. Ahora, si alguien que tiene una pizca de poder decide resignarlo o entregarlo más todavía, allá él. Ahora, Nicolás debe saber que ahí dentro de su corral hay gente que está jugando a su colapso porque cree que lo van a heredar. Ahí ninguno va a heredar nada. Lo que van a heredar es el viento, todo es ellos. Caído Nicolás, cae todo. Ahí no hay forma de que se salve nadie, porque la gente no está viendo a este o a aquel. Ahora, si tú pones como vicepresidente a alguien a quien detestan y rechazan y repudian más que a ti, bueno, allá sí. Tú. Pero creo que ahí, como dice el refrán, el remedio todo tiene extremidad. Pero en fin, ellos son dueños de sus disparates. ¿Cuál es la otra? Bueno, Diario al de final el referéndum no nos estamos haciendo a ninguna idea, como no sea el referéndum que sea. Diario La Verdad. Acá, diputado. Precisamente las acciones o los señalamientos de la canciller Delcy Rodríguez coinciden con las acciones judiciales en contra de Enrique Capriles ante la Contraloría. Precisamente según las encuestas, usted y Capriles, después de Leopoldo, son los que puntean en cuanto a la preferencia para las candidaturas presidenciales. Precisamente Ameliash, bueno, ya comentaba lo de la posible designación de Diosdado. Ahora le pregunto, ¿se está preparando el gobierno para un revocatorio, para un cambio? No, el gobierno no se está preparando para ningún revocatorio. El gobierno se está preparando para hacer lo que sea para quedarse ahí. Convénzanse de eso, por encima de cualquier retórica, de cualquier explicación, de cualquier argumentación. Para lo único que el gobierno está preparado es violando la Constitución, metiendo gente presa, inhabilitando gente, persiguiendo, metiendo más gente en los calabozos, atropellando los derechos humanos, lo que sea con tal de quedarse ahí.
Bueno, yo lo decía en una parte de mi posición, esa es la lucha que tenemos que emprender. Ellos no se van a ir de allí por su propia cuenta. Ellos se van a querer quedar ahí porque saben lo que les va a pasar cuando entreguen el gobierno, porque van a tener que responder por lo que se robaron, por los derechos humanos que violaron, y además son delitos todos imprescriptibles. Ellos se pueden esconder en el hueco más recóndito de la última parte del universo, y de allí los va a sacar la justicia en cualquier tiempo, porque son delitos imprescriptibles y perseguibles extraterritorialmente en cualquier lugar del mundo. Mira, yo a veces me pregunto, bueno, ¿estos ladrones dónde se irán a esconder? En Cuba. Mira, los cubanos son capaces de vender a quien sea. Fíjate tú, ahí están sentados en la pierna de Mr. Obama. Hablan, están lamiendo suela para poder restablecer relaciones, para poder comer, porque están muriendo de hambre. Cuba vive, escúchame lo que le voy a decir, gracias a la revolución vive de ser autopistas para el contrabando de drogas a los Estados Unidos y Europa. De la ayuda que le prestaba a Venezuela, que ya no se la puede dar, porque estamos limpios y debiendo, y tercero, de la jineteras, de la prostitución, de eso es que vive Cuba. Más nada, le quedan las jineteras y la autopista. Por eso es que se le quieren pegar a Mr. Obama. Ah, bueno, y viven también de las remesas que los cubanos que están en Miami, en Estados Unidos, mandan para Cuba. Que ellos antes les decían gusanos. Bueno, resulta que los gusanos son los que están en la isla. Y los que están afuera son las crisálidas que mandan la plata, porque los gusanos no se pueden ir. Es una tragedia. Después de 50 años de revolución vivir de la ayuda extranjera por cualquier vía, de las prostitutas, del tráfico de drogas. Es una tragedia. Claro, mira, la situación en Cuba va a mejorar y mucho. Mejorar y mucho, porque cuando restablezcan las relaciones con Norteamérica van a llegar inversiones extranjeras, se va a facilitar el turismo. La pobre Cuba, que ha dicho todos estos años que es el bloqueo, no es el bloqueo, no es el bloqueo. Ellos han logrado convencer al mundo con su retórica, con su propaganda, que es el bloqueo lo que no les ha permitido hacer embustes, que Cuba mantiene relaciones económicas con todo el mundo, solo que un país paupérrimo como ese no produce nada, en consecuencia no tiene nada que vender, como no sea prostitutas, y no tiene nada que comprar porque no produce nada, no tiene dólares y no puede comprar nada. Al no tener dólares no puede comprar nada, y al no producir nada no tiene nada que vender para tener dólares. Dice que se preparan. Y ellos están diciendo el bloqueo. Los hermanos Castro son una basura, una basofia, como son todas las revoluciones de este tipo, y lo estamos viendo eso. Venezuela, el gobierno venezolano, es una basofia sucursal de la basofia cubana, que ya Fidel Castro dijo que ni para ellos servía. Dice que se preparan para quedarse en el poder, o sea que de alguna manera Sí, pero reconocen la posibilidad de... no se van a quedar porque no se sostienen. Fíjate yo no sé, tú sabes que a veces una fotografía vale más que 1000 declaraciones. Ustedes no vieron la foto de Maduro con el vicepresidente del odiado imperio, con Mr. Kerry. Estaba en la misma suela con Mr. Kerry, con el detestado imperio. A ver si les tiran un dolarcito, a ver si le aprueban una operacioncita para salir de este atolladero, así sea regalando petróleo, dando concesiones, regalando parte del territorio, ya lo que sea. Y otra vez invitan a Shannon. ¿Quién es Shannon? Shannon es un alto funcionario diplomático, experto, por cierto, en problemas venezolanos y de América Latina, del gobierno norteamericano. Welcome, Mr. Shannon, venga, Shannon. Tírenos al salvavidas, Shannon. Y por detrás la retórica esa, el imperio, el capitalismo salvaje, etc. ¿Ya vieron la foto? El pitazo. La foto del regañado. Buenos días, diputado. Tenía 3 preguntas. Una, ¿qué negociaba la MUP con el gobierno cuando se mantuvieron las conversaciones? ¿Hay futuro para que se mantengan esas conversaciones? Entiendo, ya ayer la Mesa de la Unidad pidió al Vaticano que participara en una posible mesa de diálogo. ¿Y qué tan cerca ve la Mesa de la Unidad, la oposición o usted, un cambio de gobierno en Venezuela? Bueno, empezando por la última. Yo la veo clarita.
Margarita, mira, ojalá que el gobierno tuviera la suficiente madurez y objetividad para permitir el revocatorio, que es una forma airosa de salir del gobierno. Bueno, la voluntad popular me dijo, la voluntad popular me revocó. Que piense el gobierno en salir de ahí por otras vías que ninguna de nosotros desea. No quiero adelantar más nada. El propio gobierno es de tal manera incoherente que se lo pasa hablando de golpes y además presume de tener el control de las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes dan los golpes? Los militares. Si tú hablas de posibilidad de golpes es porque tienes militares que no están contigo y te quieren golpear. Para que usted vea el contrasentido. Uno, eso por una parte. Dos, ¿cómo veo en este momento la posibilidad de diálogo a pesar de la invitación del Vaticano muy remota? Y quiero repetir algo que dije esta mañana en la reunión que tuve con los compañeros de la Comisión de Mesa. Se la quiero transmitir a ustedes. Los facilitadores no son árbitros, ni te dicen quién ganó, ni quién perdió, ni quién tiene la razón, ni quién no la tiene, ni qué materias discuten, ni qué día es la reunión, ni en qué local, ni dónde. Son los facilitadores y más nada. Correas de transmisión, a ver si logran que las partes se reúnan. Pero son las partes las que ponen las cosas. Que el Vaticano venga en plan de facilitador me parece muy bien, excelente. Ahora, yo personalmente no veo en este momento posibilidad de diálogo, la veo muy remota, muy mala. Entre otras cosas porque el gobierno no quiere diálogo. Si el gobierno quisiera diálogo, no agravara todos los días las circunstancias políticas que hacen que prácticamente uno no se puede estar. Todos los días hay más presos, todos los días hay más atropellos, todos los días hay más agresiones a la Asamblea Nacional y a los diputados, todos los días hay más violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Eso no son condiciones para dialogar. Y la primera, déjeme decirle lo de las reuniones porque se han satanizado mucho. A lo mejor la prudencia trajo como consecuencia las especulaciones y los comentarios que hicieron a través, hombre, eso es verdad. Pero tiene que comprenderse que cuando tú estás preparando una reunión de ese tipo, por ejemplo, para garantizar la seguridad de quienes manifestamos el 1 de septiembre, tienes que reunirte con el gobierno para ver cuáles son las medidas policiales, cuáles son las rutas, etc. Eso es absolutamente normal. Ahora, que no satanice cierta opinión o ciertos opinadores, ese tipo de reuniones, porque aquí hay gente del lado y lado del gobierno y de la oposición interesada en que nos matemos e interesada en que no haya solución. ¿Entiendes? Eso es así. Ahora, si tú vas a hablar, por ejemplo, con las autoridades policiales, las medidas de seguridad, eso lo vas a hacer tú en la Plaza Bolívar. Le tienes que participar al mundo que te vas a reunir con el ministro de Relaciones Interiores para que no te invada los espacios, para que no ponga la Guardia Nacional, para que no te mande a la policía. Como efecto se logró. Ni mandaron a la Guardia Nacional ni mandaron a la policía. Nuestra manifestación fue absolutamente autocontrolada por nosotros. Nosotros marchamos, respetamos las rutas, garantizamos el orden y culminamos en sana paz. Y el gobierno respetó en el sentido de no mandar para acá ni Guardia Nacional ni policía. Se concentraron ahí en la Avenida Bolívar con una especie de balcón, porque ellos creyeron que íbamos a decir vuelvan caras y los íbamos a trasladar a Miraflores, a bajarle los pantalones a Maduro para que todo el mundo viera que estaba desprovisto. No se trata de eso. Nosotros dijimos no vamos para Miraflores, vamos para estos sitios. Ellos empezaron, después dijeron, es que la verdad es que son idiotas. Lo peor no es que sean idiotas, que cada cual es el dueño de su propia imbecilidad. Es que ellos creen que Venezuela es idiota y eso es lo que no se les puede permitir. Ellos dijeron que liquidamos el golpe de Estado el 1 de septiembre. Vencimos el golpe de Estado que estaba preparado el 1 de septiembre. No sea que por querer tantas cosas no vaya a ser que lleguen un día estos a la casa y la señora les eche el cuento de la cigüeña y se lo crean. Madeleine Palmar, programa Punto. Buenos días, diputado. Dos preguntas. Uno, mientras entramos a hacer campaña. Dos,
Se sabe que el objetivo definitivamente es hacer el referéndum revocatorio en el 2016, pero al ser el adversario nada democrático, si no se llega a dar este referéndum en el 2016, ¿qué se hace con las esperanzas exacerbadas de un electorado que aspira a que sea este año? ¿Cuál es el plan B de la Mesa de la Unidad? Bueno, yo le voy a responder porque me hacen la misma pregunta. Y por supuesto tengo que dar la misma respuesta. Mire, en lo que se refiere a la campaña, yo toda mi vida he estado en campaña y ahorita estoy en campaña. Pero en campaña para el revocatorio a la presidencia. En la que andamos todos, mi amor. Así Que unos lo decimos porque no les importa y otros por su estrategia no lo dicen, pero todos andamos en campaña. No necesitamos decir para que se sepa. ¿Okay? ¿O no? Así si todos los aspirantes a la presidencia, que hay varios, yo la veo vaina porque ya no voy a las cámaras, yo la veo vaina, pero si cada aspirante a la presidencia, que hay varios, no dos, hay varios, todos muy calificados, y hay también mujeres que aspiran a la presidencia, todos los aspirantes a la presidencia, a las gobernaciones y las alcaldías, salieran a hacer campaña poniendo su ímpetu por el revocatorio, tendríamos un resultado extraordinario. Sería buenísimo. Si tú quieres elecciones, tienes que tener candidatos, porque no va a haber candidatos presuntos, ni naturales, ni nada que se les parezca. Todos tenemos que contar. Ojalá, yo donde llego estimulo los candidatos y pregunto cuántos candidatos a la gobernación hay aquí, a ver si parecen 15. Hablen todos. Bien bueno, eso es magnífico, a mí me gusta eso. Eso por una parte. No tenemos plan B, nuestro plan es referéndum 2016. Fíjate, ya fui lo suficientemente imprudente. ¿Tienes otra pregunta? Gracias. un éxito tipo. Deseo saber, ¿verdad?, qué opinión le merece la persecución política que tiene el gobierno nacional o goce del Estatuto como dirigente del. Mira, yo me voy a referir, se los quiero adelantar, en la asamblea que vamos a tener en Maracaibo y en Lagunilla, son eventos de calle. Yo me voy a referir particularmente al caso de Manuel Rosales y de Lester Toledo. Mi primer consejo a cualquier dirigente, como el caso de Lester o de Warner Jiménez, para citar algunos de los más sonados últimamente, que se vea perseguido por el gobierno, yo les recomiendo que se resguarden, que no se entreguen, que no le demos, que no sigamos llenándole los calabozos a este gobierno de cobardes, de indignos, de sinvergüenza. Nos sirve más un dirigente libre, opinando, que un dirigente preso. ¿Cuál es el delito de Lester Toledo? Yo, por cierto, les quiero decir otra cosa y perdóname esta confesión. Antes de Manuel Rosales entregarse, mientras Manuel Rosales estuvo en el exilio, yo fui 2 veces al Perú y 8 veces a Panamá a reunirme con los estudiantes. Y me reuní con Manuel Rosales en Panamá 8 veces. Y me reuní con él una vez.